Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Alaben nuestro ser su santo nombre. Bienvenidos sean todos a la casa de Dios. Al culto de hoy, tengan gentileza por favor, y con mucha reverencia vamos a cantar juntos la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta que Pablo escribe a los hermanos en Roma, capítulo 8, y de este capítulo 8 de Romanos vamos a leer los primeros 5 versículos, y voy a empezar leyendo el versículo 1, ustedes el 2, y terminamos juntos en el 5. Amén. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que eran imposibles para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juntos el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estar hoy en tu casa, casa de oración. A pesar del feriado que tenemos, hemos decidido estar aquí, congregarnos juntos y en armonía. Señor, oramos por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, el cual tú lo creaste. Oramos, Señor, para que ellos, mediante el conocimiento de tu verdad, puedan llegar al conocimiento de tu palabra y puedan tomar de esta manera decisiones correctas, acertadas para la conducción de los diferentes países. Especialmente oramos por el Ecuador. Oramos también por aquellas personas que están atravesando enfermedades, dolencias en su cuerpo. Que tu mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad
que sus cuerpos necesitan de acuerdo a tu voluntad. Y oramos de la misma manera, Señor, para que siempre estés con nosotros, siendo el presidente, el invitado especial de honor, guiándonos y dirigiéndonos, y nosotros predisponiendo nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y con total reverencia vamos a adorar no solamente a aquel que hizo los cielos y la tierra, sino aquel que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios nuestro también, si hemos nacido de nuevo. Vamos a cantar el himno número 12 titulado Al Dios de Abraham. Nuestro Dios es Jehová Mikadesh, el Dios que santifica, y nosotros vamos a contemplar la santidad del Señor y lo vamos a hacer por medio de un himno que habla precisamente de su santidad. Me refiero al himno número 25. Entonces vamos a cantar todos juntos el himno Tu santo nombre alabaré. Pero
muchas, está muy bonita, titulada Salmo 23.
nosotros, abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Los dos principios de la vida. Escuchemos con atención y reverencia. Permítanme empezar leyendo de la carta del apóstol Pablo a los Romanos del capítulo 8, el versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ley, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es inocente, déjenlo en libertad. ¿Qué significan estas palabras para usted? Si se hallara en la fila de las personas condenadas a muerte, es inocente, déjenlo en libertad. El hecho es que todo el género humano está sentenciado a muerte, condenado con justicia por quebrantar repetidamente la santa ley de Dios. Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna. Pero gracias a Dios, sí, gracias a Dios, nos declaró inocentes y nos concedió libertad del pecado para que hagamos su voluntad por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 7, nos enseña que si tratamos de vivir la vida cristiana en el esfuerzo humano, vamos a fallar irremediablemente. Eso es lo que centra su mensaje en el capítulo 7. Sentimos la condena, sentimos la desesperanza, el sentirnos atrapados, nos quemamos en el agotamiento. Todo eso trata Pablo en el capítulo 7. Pero en el capítulo 8 nos dice cómo ir más allá de una creciente madurez. ¿Y cuál madurez? Viviendo en santidad al caminar en el Espíritu. La nota dominante en el capítulo 8 es la victoria. Analizaremos estos textos ya que ilustran perfectamente lo que significa vivir en santidad andando en el Espíritu. ¿Cuántos años usted tenga de edad o cuánto tiempo usted tenga de ser cristiano no es un problema, no es el problema, sino estar viviendo en santidad y permitiendo actuar al Espíritu Santo en su vida diariamente. Este mandato dado por nuestro Señor debe ser una verdad diaria y un testimonio vibrante y saludable por Cristo cada día de nuestra existencia. Este es el secreto para vivir una vida cristiana. Y vamos a ver en primer lugar el carácter y el estilo de vida de la carne. Y vámonos al capítulo 8 de Romanos y mantenga su Biblia abierta ahí, porque vamos a empezar el análisis desde el versículo 5 hacia adelante. Así que mantengan su Biblia abierta ahí, esa es la porción que tenemos de base. Vamos a salir en algún momento a otra cita, pero vamos a regresar al capítulo 8 de Romanos. Y en primer lugar, tener una mentalidad carnal. Hay dos formas de ver la vida. Vamos a examinarlas por separado durante unos minutos para sacar los contrastes, porque aquí tenemos algunos contrastes.
Pablo está presentando el contraste entre dos clases de vida. Y miren, la primera vida, la vida que está dominada por la naturaleza pecadora, humana, y el contraste que es la vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Se trata de una actitud que trata de dejar a Dios fuera del enfoque, la que no está controlada por Dios. Y el apóstol Pablo lo llama un sistema de mente carnal. Y vamos a leer el versículo 8 para que nos demos cuenta las dos divisiones que tiene y son antagónicas, son contrarias entre sí. Dice el versículo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La mentalidad de la carne está dominada por el yo, por esto me pertenece a mí, esto es mío. Entonces la mentalidad carnal es 100% egoísta en su concepción. Todo está centrado en sí mismo y cómo podemos nosotros satisfacernos a nosotros mismos. Así es la mentalidad carnal. Su mente está puesta en el poder, su mente está puesta en la posición que va a lograr o que puede lograr, su mente está puesta en el prestigio, su pasión son las posesiones. Esa es la mente carnal. Sus impulsos dominantes están en contra de la voluntad de Dios. Toma legítimas necesidades humanas y cumple con ellas en la manera equivocada. Incluso podemos hacer el servicio de Dios en cualquier ministerio con motivos egoístas. Esa es la mente dominada por la carne. En este pasaje Pablo usa la palabra carne para describir el elemento más débil en la naturaleza humana que produce el pecado, la carne. Este pasaje pone de manifiesto que para tener una mente carnal es siendo contrario a Dios. Veamos el contraste aquí en el versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nos ponemos del lado de nosotros mismos y de la carne en oposición a su reino y a la voluntad de Dios, les pregunto, o tenemos una mentalidad en el buscar y estar en sintonía con el Espíritu Santo y deleitarnos en Él. No hay más posiciones, son las dos. O se deleita en la carne o se deleita en el Espíritu Santo. Aquí Pablo está contrastando las dos formas de pensar. Puede estar mentalmente preocupado por algo, porque dice aquí el versículo, dice que piensan en, Romanos 5:8, porque los que son de la carne piensan en. Se trata de un modo de pensar. Aquí la palabra mente significa la fuerte inclinación de la mente sobre el objeto deseado. Piensan en. Cuando la mente se describe como carnal, lo podemos ver en las cosas que gratifican nuestra naturaleza corrupta. Y vamos a ampliar esta idea de Pablo con otra cita que él escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 3. No pierda la cita de Romanos. Vamos a ampliar esta idea con otra cita bíblica, carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 3. Pablo nos da una idea de la mentalidad de los no creyentes o de los carnales. Y miren lo que dice Pablo aquí respecto a esto.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, mire el pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta? Las obras malas del pecado provienen de una condición natural del ser humano sin Cristo. El ser humano sin Cristo siempre va a pensar carnalmente. Los pecados no hacen al pecador. Los pecados no hacen al pecador. El pecador hace pecados, hace malas obras. El escritor de Proverbios vio este hecho cuando dijo, vamos un momento a Proverbios capítulo 23 y el versículo 7, no pierda la cita de Romanos. ¿Qué nos habla aquí el proverbista, el sabio Salomón? 23:7 dice aquí, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Bueno, el contexto de este versículo es que hay personas que invitan a una fiesta y llega alguien y le dice, come, bebe, llénate, sáciate. Pero en su corazón está pensando, ¿cuánto te vas a comer? ¿Sí? Está calculando y analizando, ¿por qué invité a esta persona? Mira la cantidad que come. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bueno, ese es el contexto del versículo. Este versículo muestra cómo las palabras no reflejan cuando el corazón tiene algo oculto. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Te conviertes en aquello que te propongas en tu mente. La mente humana funciona muy parecida a un sistema de misiles de orientación moderna. Sí, los misiles de orientación moderna que se los controla por medio de unas computadoras. Podemos lograr lo que vemos en nuestra mente. Nuestra imaginación es el sistema de guía de nuestra personalidad. Nuestra imaginación es el sistema de guía de nuestra personalidad. Hermanos, si ponemos la mira en la carne, usted producirá las obras de la carne. Así es. Pero hay algo especial para nosotros. El cristiano tiene una opción. Sí, tenemos una opción. Nuestras acciones y comportamientos están determinados por nuestra mentalidad y nuestra actitud ante la vida. Lo que un creyente piensa en su mente y en su corazón, tal es él. Así es. Son nuestros pensamientos en última instancia que rigen nuestro comportamiento. Son nuestros pensamientos en última instancia los que rigen nuestro comportamiento. Hermanos, les pregunto, permítanme preguntarles, sus preocupaciones, sus ambiciones y sus intereses es lo que los está absorbiendo. Les estoy preguntando, ¿les está absorbiendo todo eso? Lo que ponemos en nuestras mentes en última instancia va a determinar la forma en que gastamos nuestro tiempo.
nuestro dinero y nuestras energías, lo que ponemos en nuestra mente. ¿Sí? Lo que pensamos en nuestra mente es lo que determina nuestra forma de vivir la vida cristiana. Una mente bajo el control del Espíritu Santo produce los frutos del Espíritu Santo. Y una mente puesta en la carne producirá el comportamiento carnal, los frutos de la carne. Una mente puesta en la carne es una muerte espiritual. Y ahora vamos al versículo 8, Romanos 8:6. Romanos 8:6. Una mente puesta en la carne es muerte espiritual. Y el versículo 6 de Romanos 8 dice: porque ocuparse de la carne, ¿qué es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Miren, son versículos antagónicos, se contradicen entre sí. El ocuparse de la carne es muerte. Hay una consecuencia de este estilo de vida. El apóstol Pablo repite la misma advertencia. Baje su mirada un poquito más al versículo 13 y voy a leer la primera parte del mismo capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Los que se entregan a los placeres sin sentido ya están muertos, aunque vivan. Así dice Pablo. Su actitud dio lugar a una muerte espiritual. Los que se entregan a los placeres ya están muertos, aunque estén viviendo. Así es. Los verdaderos creyentes, dicen, tienen vida y paz, en la segunda parte del versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz, vida y paz. El camino de la santidad es el camino de la verdadera vida y de la verdadera paz. Este pasaje subraya que no hay otro camino para encontrar la vida y la verdadera paz. La vida carnal está llena de estrés. La vida controlada por el Espíritu está llena, ¿qué dice el versículo? De vida y de paz. La vida carnal está llena de estrés. La vida controlada por el Espíritu, dice Pablo, está llena de paz. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es todo un estilo de vida diferente. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo: mi paz os doy? Mi paz no es como la que el mundo les da. Y vamos a ver algunas citas. No pierdan la cita de base de Romanos 8. Vámonos un momento al Antiguo Testamento, Isaías 26:3. Isaías 26:3. Y voy a leer este precioso versículo. Tú guardarás un mes, una semana, un año en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, tiene fe. Si tenemos fe, tenemos confianza. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y otra cita más. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos a Mateo 6:33. Hemos visto en el Antiguo la palabra completa paz. Y ahora vamos a Mateo 6:33. Más buscar primeramente, no cuando yo tenga tiempo, o cuando ya deje de vacaciones, o venga el sábado que ya no trabajo, ahí yo voy a buscar la Biblia. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, Dios hará justicia, la justicia de Dios. Y una cita más del Nuevo Testamento, Juan 10:10. Juan 10:10, y no pierda la cita de Romanos. Juan 10:10 dice las palabras de Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida, vida. Pero una vida que va a durar unas horas, un mes, 2 meses, para que la tengan en abundancia. Se refiere a vida espiritual, en abundancia. Entonces miren, estas 3 citas que hemos visto dice que vamos a tener en Dios completa paz, justicia, y vamos a tener vida. Los hombres y las mujeres buscan en vano en todas partes la paz, en todas partes la justicia y en todas partes la vida. Solo encontramos la verdadera vida, la verdadera paz y la verdadera justicia en Cristo, en nadie más. Así dice la Biblia. Un sistema de la mente carnal es enemistad contra Dios. Y vamos ahora a Romanos 8 para leer los versículos 7 y 8. Un sistema de la mente carnal es enemistad contra Dios. Y Romanos 8, 7 y 8 dice: porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, ¿qué pasa al final? No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne jamás podrán agradar a Dios. Los que no son controlados por el Espíritu Santo no agradan a Dios. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar a Dios. Es una abierta rebelión contra Dios. Y el apóstol Juan define esta forma de pensar muy bonito. Y vamos al final de la Biblia, más o menos en la primera epístola de Juan, el capítulo 2, voy a leer los versículos 15 al 17 para que nos demos una ampliación de este asunto. Y la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, voy a leer: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de este mundo. Y el mundo, ¿qué pasa con el mundo? Este mundo es pasajero. Todas esas cosas que el mundo le presenta son pasajeras. Todos esos deseos son pasajeros. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a permanecer para siempre. Y si usted es una persona pensante y cuerda, se va a dar cuenta que las cosas espirituales son eternas, las cosas materiales son pasajeras. El problema para el creyente no ha sido siempre la manera de estar en el mundo y no adaptarnos a su filosofía. El mundo tiene un molde y muchos nos queremos amoldar al molde que presenta el mundo. No, es que tengo que estar a la moda, hermano. Mire, todo el mundo se hace tatuajes. Mire cómo tienen sus cuerpos. Inclusive una autoridad en este país
Dice que su cuerpo es obra de arte y que ella no va a prohibir su cuerpo para que hagan arte en ello. ¿Y qué es el arte a que se refiere esta autoridad? Los tatuajes. Y tiene la espalda y no sé qué parte más del cuerpo como un mapa. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no podemos mancharlo con nada. Porque no nos pertenece, le pertenece a Dios, porque Él lo compró con su preciosa sangre en la cruz. Así que no tenemos autoridad para manchar un cuerpo que no es nuestro, le pertenece a Dios. Con demasiada frecuencia tratamos de comprometernos con el mundo. Queremos ser socialmente aceptados. El sistema del mundo y su filosofía ha sido siempre una enemistad total contra Dios, hermanos. Qué trágico cuando los cristianos no se dan cuenta de eso y tratan de imitar el sistema de este mundo. Así es. Tratan de copiar la moda de este mundo. Es rebelde hacia la palabra de Dios. El versículo 7, la segunda parte dice, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, rebeldía contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Rebelde, son rebeldes, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La persona, hermano, controlada por la carne, se niega a someterse a la voluntad de Dios. Quiere hacer todo a su manera, a su industria, a sus deseos. Cuando estamos cediendo a la carne, estamos en rebelión abierta contra Dios. El hombre es incapaz, hermanos, el hombre es incapaz de agradar a Dios. Y voy a leer el versículo 8, Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es, hermano. No importa cuánto nos esforcemos por agradar a Dios mientras estemos actuando en la carne. No podemos. No importa cuánto usted se esfuerce en algún ministerio dentro de la iglesia, si usted lo está haciendo en la carne, eso no es de bendición, ni para su iglesia ni para usted. Cuando nuestra mente está controlada por la carne, no podemos agradar a Dios. Es imposible. No tienen la vida del Espíritu Santo. Vamos al versículo 9, Romanos 8:9. Tenga en cuenta el fuerte contraste en este versículo, el 9. Miren, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí ya tenemos un contraste. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. El poder transformador del Espíritu mora en todos los creyentes, sí, en todos los que un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Morada del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros. Así es, hermano. Cada creyente nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo morando en nosotros. No necesitamos más del Espíritu, no. Solo tenemos que rendirnos a Él sin reservas cada día. Cada día, no solo cuando viene a la iglesia. No necesitamos más del Espíritu Santo. Solo tenemos que rendirnos a Él cada día. Y el apóstol Pablo lo dijo claramente cuando escribe una carta a los hermanos en Galacia, en el capítulo 5, vamos un ratito a Gálatas 5, capítulo 5, versículos 16, 17 y 25 que voy a leer. Gálatas 5,
versículos 16, 17 y 25. Amén. Digo pues, andad. Miren, esa palabra andad es un imperativo, es una orden. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Y dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces dice Pablo que dentro de nuestro organismo, de nuestro ser humano, hay dos naturalezas. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Y estas dos luchan entre sí. ¿Y saben por qué luchan? Por tomar el control. Por tomar el control. ¿Y cuál es la que va a tomar el control? De acuerdo a la que usted alimente más. Si usted alimenta más la carne, va a tomar el control de lo espiritual y usted se convierte en una persona carnal. Si usted alimenta más su naturaleza espiritual, va a tomar control de la carnal y va a reflejar los frutos del Espíritu. Así es. Y voy a leer el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios está interesado en cada parte de nuestra vida, no solo en la parte espiritual. Al vivir por el poder del Espíritu Santo debemos rendir cada aspecto de nuestra vida a Dios. ¿Y cuáles son esos aspectos que tenemos que rendir a Dios? Aspecto emocional, aspecto físico, aspecto social, aspecto intelectual, vocacional. Todo eso tenemos que rendirlo a Dios. Así es. Pablo dice aquí en el versículo 25 que acabé de leer: eres salvo, por lo tanto vive de acuerdo a esa realidad. El Espíritu Santo es la fuente de su nueva vida, de modo que tenemos que caminar en Él y con Él. No permita que nada o nadie más determine sus valores, determine sus normas en cualquier área de su vida. Solo Dios por medio de su Espíritu Santo, nadie más. Y vamos ahora al versículo 9, Romanos 8:9, la última parte, Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice al final? No es de Él, no es de Él. Si usted ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Si usted nunca ha nacido espiritualmente, no tiene Espíritu Santo que habite en usted. Y usted necesita un nacimiento espiritual. Aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal en su vida por fe, creyendo en Él, lo habilita para que el Espíritu Santo more en usted. Pero lamentablemente hay muchos creyentes de nombre sin ser salvos dentro de la iglesia. Lamentablemente hay muchos creyentes de nombre sin ser salvos aún dentro de la iglesia. Y es como yo siempre les digo, en la iglesia también hay impíos bautizados. Así es. Usted tiene que ir pidiendo más de Dios. Lo que hay que hacer es ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En lugar de hacer rebelión contra Dios, usted necesita clamar por la permanencia de Dios en usted. El cristiano vive en un cuerpo físico como los demás, pero no estamos obligados a darle rienda suelta a nuestra carne. El Espíritu Santo ha fijado su residencia en nosotros. Es un habitante permanente dentro de nosotros. El Espíritu de Dios ha venido a vivir en el creyente
Esta es nuestra fuerza. Esta es nuestra fuerza. Nosotros estamos espiritualmente vivos. Y vamos a leer el versículo 10, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es verdad que nuestros cuerpos físicos permanecen sujetos a la muerte física, claro que sí. Vamos a morir y eso es algo inevitable. Todos vamos por ese camino. Hay solamente dos destinos eternos una vez que usted entra por el camino inevitable de la muerte. Y aquellos que nos están observando por el internet, solo hay dos caminos eternos, solo hay dos. Y un día vamos a tomar el camino inevitable de la muerte. Así es, no vamos a estar aquí. Y ese destino externo usted lo elige aquí en la tierra, ahora que tiene oportunidad. Usted aquí elige o irse al infierno con Satanás, viviendo en las obras de la carne, o irse al cielo con Dios, viviendo en las obras del Espíritu Santo. Usted decide. Usted decide. Nadie más decide. Dice Dios que está a la puerta de cada corazón, tocando. Pero el que tiene que abrir esa puerta es usted. Y si usted no abre esa puerta, usted está condenado al infierno. Así es. Si usted abre la puerta, el Señor va a entrar en usted, va a cenar con usted, y usted se habrá ganado la vida eterna. Y vamos a leer de la segunda carta que Pablo escribió a los hermanos en Corinto, capítulo 4, el versículo 16. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, el versículo 16. Miren lo que escribe Pablo aquí. No pierda la cita de Romanos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, nos vamos envejeciendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así que, hermanos, los años por nosotros no van a pasar. Nosotros pasamos sobre los años si tenemos a Cristo en nuestros corazones. No permita que la fatiga, el dolor o la crítica lo motiven a abandonar la tarea de Dios. Renueve su compromiso de servir a Cristo. No renuncie a su recompensa eterna por causa de la intensidad del dolor que tal vez hoy está pasando. Su debilidad, su preocupación actual permite que el poder de la resurrección de Cristo le fortalezca en cada momento. Tenemos el poder de la vida por la resurrección de Cristo. Y vamos a leer el versículo 11, Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, estos cuerpos mortales, por su espíritu que mora en nosotros. Así que si usted va a morir ahora, no se preocupe, usted va a resucitar para tener un cuerpo glorificado junto con Cristo. Por eso a nosotros los cristianos evangélicos no nos aterra la palabra muerte, porque sabemos que vamos a pasar a una mejor vida. Vamos a dejar de sufrir aquí en la tierra y vamos a gozar con Cristo en la patria celestial. El Espíritu está ahora en nosotros por la fe, y por fe estamos seguros de que viviremos con Cristo por la eternidad, porque la fe es nuestra esperanza. Antes de ser cristianos éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido librados y tenemos el poder para vivir, porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros, y ese poder de Cristo en nosotros nos da el poder contra el pecado. No que el pecado no
va a dar el poder para decir no al pecado. Antes de ser cristianos éramos esclavos, pero ahora ya no. Veamos el resultado de una mentalidad espiritual. ¿Qué es lo que este tipo de mentalidad produce en nosotros? Pablo describe el fruto de la mentalidad en el libro, cuando él escribe a los hermanos en Galacia, en Gálatas 5, 22 y 23, vamos a ver el resultado de una mentalidad espiritual. ¿Cómo usted se da cuenta que el vecino de al lado, que su hermano que está atrás o adelante, realmente es un hermano espiritual? ¿Cómo se da cuenta? Aquí lo dice Pablo. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted realmente es un cristiano evangélico y vive por el Espíritu, de usted va a salir reflejado hacia los demás, sin palabras, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso, las personas que nos observan lo van a ver en usted. Si no ven estos frutos, usted es una persona carnal, usted es un cristiano carnal, o usted es un impío bautizado, nada más. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la vida de Cristo. Debemos conocerlo, debemos amarlo, debemos recordarlo, debemos imitarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la voluntad de Dios que está aquí en la palabra de Dios. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Lea la Biblia. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Lea la Biblia. ¿Usted quiere aprender a leer? Lea la Biblia. Así es. La Biblia es nuestro manual de conducta. La Biblia. Así es. La mente que está bajo la influencia y dominada por el Espíritu Santo produce ese tipo de vida, la cual agrada a Dios. Nuestra responsabilidad como creyentes es vivir a Cristo. Si escucha bien, vivir a Cristo. ¿Qué significa? Con nuestras acciones reflejar a Cristo, que ahora no lo vemos, pero nosotros lo podemos hacer visible hacia los demás, demostrando los frutos del Espíritu. Cuando usted ama a un necesitado, cuando usted ayuda a una persona que se necesita, cuando usted consuela a alguien, es como que si Dios lo estuviera utilizando a usted para hacer eso. Nos hemos convertido en los brazos de Dios, nos hemos convertido en el bolsillo de Dios, nos hemos convertido en la cartera de Dios, nos hemos convertido en la receta de Dios. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Demostrar con hechos que amamos a Dios, no de palabra. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestras vidas a la de Él. Pablo está siempre recordando a los creyentes que somos deudores. Tenemos una deuda. Y usted se pregunta, ¿en qué clase de deuda tenemos? No es que se puede pagar por nuestra salvación, no, porque Dios ya lo pagó en la cruz. Usted no puede pagar esa deuda. Pero nosotros tenemos una deuda que se llama de gratitud, una deuda de gratitud. Somos responsables ante el Espíritu Santo por hacer morir las obras de la carne. Somos responsables ante el Espíritu Santo por hacer morir las obras de la carne. Y voy a leer los versículos 12 y 13, Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos,
¿Qué somos? Deudores somos, hermanos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a ocurrir? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿y qué va a ocurrir? Y viviréis. Así es, hermano. Pablo subraya nuestra responsabilidad como creyentes, a cada uno de nosotros. Hacer morir. ¿Y qué significa esto, hacer morir? Significa córtale la cabeza, dale muerte, asesina la carne. Vivir la vida cristiana es un asunto muy serio, hermanos. Jesús hizo un fuerte énfasis en el arrepentimiento y Él lo dijo en Mateo 5, 29 y 30. Miren lo que nos dice, son palabras de Jesús aquí en Mateo 5, 29 y 30. No pierdan la cita de Romanos, que es la cita actual. Bueno, ya estamos leyendo el último versículo de Romanos 8. Vamos a leer Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué pasa? Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús aquí? La carne, dice, debe ser asesinada. Ella nos va a matar si no la asesinamos. Él no está hablando literalmente, córtale la mano o el pie o sácale el ojo, no. Pero nos hace tener una idea. Eso es la gravedad de la sentencia que se exige a nuestras vidas. La gravedad de la responsabilidad se ve en un nuevo lenguaje que debemos de tener cada uno si somos hijos de Dios. Y Pablo en Gálatas 5, 24 y 25 dice lo siguiente. Gálatas 5, 24 y 25. Amén. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, los que iban a la cruz, a la crucifixión, ¿cómo terminaban? Muertos. Terminaban muertos. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted cuando crucifica la carne? La mata, la asesina. Así es. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como cristianos todavía tenemos la capacidad para pecar, pero hemos sido librados del poder del pecado y no debemos dejarnos dominar por el pecado. Cada día debemos entregarle nuestras tendencias pecaminosas a Dios y entregarle el control a Él, y clavando en la cruz todos aquellos apetitos de la carne que aún nos quedan, y momento a momento aspirar el poder del Espíritu Santo para podernos sobreponer a todas aquellas tentaciones que a diario padecemos. Debemos morir a las obras de la carne si vamos a vivir por el Espíritu. El Espíritu Santo es la fuente de su nueva vida, de modo que camine con Él. No permita que nada o nadie más determine sus valores y normas en cualquier área de su vida. El avance cristiano tiene en sí la naturaleza de una crucifixión para destruir el pecado y para ganar la santidad práctica. Jesús dijo: por sus frutos conoceréis el árbol. Por los frutos. Hermanos, les pregunto en este momento a todos ustedes y los que nos están observando por el internet: ¿qué
tipo de fruta está produciendo su árbol? ¿Qué tipo de fruta está produciendo su árbol? ¿Los frutos del Espíritu o los frutos de la carne? Hermanos, hermanas, ¿está absolutamente seguro, segura de su relación con Cristo? ¿Está usted seguro o segura de su relación con Cristo? Muchos de los que profesan haber recibido el Evangelio están caminando según la carne, buscando satisfacer su conciencia y diciendo tengo paz cuando no hay paz. La paz de este mundo es ficticia, no dura. Absolutamente un imperativo que conozcamos a Jesucristo es una relación íntima de amor, viviendo una vida de santidad. Esta no es una opción religiosa, no, es un llamado serio a venir a ser un discípulo de Jesucristo santo y santificado. Usted puede tener su paz y su perdón ahora mismo, confiando en Él como su Señor y su Salvador personal. Tómese un minuto y examine su vida delante de Dios y esté seguro de su relación con Él. Hoy Dios nos muestra el camino a Cristo. Permítanme preguntarles, ¿está su mente puesta en la carne o puesta en el Espíritu? ¿Está su mente puesta en la carne o puesta en el Espíritu? Una forma que usted sabrá con certeza la respuesta a esta pregunta es lo siguiente: sí, mediante el examen que usted se haga de los frutos de su manera de pensar. ¿Cuáles son los frutos de su manera de pensar? Y usted tiene la respuesta. La pregunta: ¿está su mente puesta en la carne o puesta en el Espíritu? ¿Qué frutos están produciendo sus pensamientos? ¿Qué frutos están produciendo sus pensamientos? Si su mente está puesta en la carne, usted cosechará las obras de la carne. Pero si su mente está en el Espíritu, usted cosechará las obras del Espíritu. ¿Qué frutos están produciendo sus pensamientos hoy? Es la respuesta que tiene usted que contestársela a Dios. A Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Soberano Señor, es mi oración que tu pueblo hoy aquí redimido, está reunido, que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, e encontremos el gran gozo de caminar en el Espíritu Santo hoy, viviendo una vida de santidad cada día, que nuestros pensamientos sean controlados por usted, Señor, y que así podamos hacer siempre su voluntad, siendo cristianos obedientes para producir en nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo. Señor, aquí está tu pueblo pidiéndote perdón por la manera en que hemos vivido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Demos gracias a Dios por la palabra expuesta en este día y que Él nos ayude a ser cristianos espirituales y no carnales. Vamos a recoger los diezmos, continuamos con el culto.
Entonces pido a los hermanos encargados que nos ayuden. Y mientras tanto, pido a toda la congregación que se ponga de pie, por favor. Vamos a alabar a nuestro Dios. En muchas ocasiones nos hemos encontrado en momentos difíciles. Y mientras nosotros vivamos en este mundo, vamos a seguir experimentando luchas y adversidades. Aunque nosotros nos encontremos en angustias, ahí el Señor nos va a ayudar y nunca nos va a dejar solos. Aunque parezca, pero no lo está. No estamos solos. Así que cuando nos encontremos en nuestras angustias, en sus angustias, en mis angustias, Él siempre me va a ayudar. Jesús siempre nos va a ayudar. El himno que vamos a cantar es el himno número 158, titulado En mis angustias. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, aquí está tu iglesia redimida por tu sangre. Señor, estamos aquí en el camino de la santificación. Permítenos, Padre, continuar siendo fieles a ti, siendo fieles a tu palabra, sin adulteraciones, predicándola como tú deseas, Padre. Es tu palabra, no es mía, es tuya. Y porque es tuya tenemos que predicarla con temor y temblor. Señor, te damos gracias porque un día tú nos trajiste a tus pies. A pesar de ser infieles nosotros, tú siempre permaneciste fiel. Y ahora, Señor, te pedimos que continúes con nosotros y nosotros reflejando los frutos del Espíritu Santo en cada una de nuestras acciones. Señor, oramos para que tu iglesia unida empecemos
a ser instrumentos útiles en tus manos, dentro y fuera de tu templo. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.